Muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más en el cual pues vamos a tratar lo que son el tema de transformadores y para lo cual pues vamos a estudiar lo que es el funcionamiento en paralelo de los mismos, ¿ya? Y para lo cual pues vamos a tener un ejercicio en el cual pues vamos a ver cómo y qué condiciones se debe considerar para el funcionamiento en paralelo de los transformadores. En este caso pues tenemos este ejercicio ya para poder entender eso, ya. Entonces nos dice que se tiene 5 transformadores con las siguientes características de placa, ya. Tenemos acá estos 5 transformadores que son trafo 1, trafo 2, trafo 3, trafo 4, trafo 5. Seguramente esos 5 transformadores se quieren conectar en paralelo, ¿no? Y para lo cual pues tenemos acá como dato de los 5 pues tenemos su relación de transformación, que en este caso pues va a estar en el orden de los kilovoltios. También la frecuencia a las que van a trabajar, que van a ser mismas 50 Hz, y también las potencias nominales que ellas van a tener, ¿no? Que en este caso pues tenemos en el orden de los kilovolt ampere, ¿no? De los 5 transformadores. Y también acá como dato pues nos están proporcionando la tensión de cortocircuito, en este caso pues tensión de cortocircuito de los 4 transformadores, en este caso de esta, en orden de los porcentajes, ¿no? Solo del trabajo 2 pues nos está dando de 0,05 por unidad, ¿no? Pero en este caso nosotros pues podemos transformar a lo que es el porcentaje simplemente multiplicando por 100, ¿no? En este caso sería 5%, ¿no? Ahora, una cosa más que nos está proporcionando como dato para estos transformadores de los 5, pues en este caso se puede ver que el tipo de conexión que ellas van a tener, en este caso pues tenemos conexión delta estrella, ¿no? Delta en el devanado primario, estrella en el devanado secundario, y con un índice de carga, con un índice horario que tenemos acá, ¿no ve? 11, 5, 5, 11, 6. Ahora, como nos estamos percatando, pues estos transformadores, al tener este dato de acá, que está acá, pues vamos a decir que es un trafo o son trafos trifásicos, ¿no? Las cuales pues vamos a conectar en paralelo, ¿no? Muy bien. Entonces nos dice acá, todos los transformadores tienen una misma relación, ¿ya? Entonces XC, RCC, ¿no? Lo que es la reactancia de cortocircuito y la resistencia de cortocircuito, ¿no? Y se debe poner todas ya en paralelo, ¿no? Se debe poner en paralelo para alimentar una carga acá, ¿no? Nos dice una carga de 2000 kilowatts. Ojo, esta carga de acá nos está indicando una carga con lo que es la potencia activa, ya. Ojo con eso, ya, porque vamos a ver más adelante que esto hay que transformar todavía, ya. Entonces pues también nos da acá para alimentar una carga, pues esa carga pues se va a alimentar con un factor de potencia, la cual va a ser 0,8 inductivo, ¿no? Acá nos dice eso. Entonces lo que nos dice acá, elegir los transformadores adecuados y determinar, ya. De estos 5 debemos de elegir los transformadores adecuados, las cuales van a cumplir ciertas condiciones. Para el caso de lo que son transformadores trifásicos, ojo, ¿no? Porque nos está indicando acá, ya. Y lo vamos a determinar. Ahora, entonces vamos a determinar qué cosa, pues estos incisos A, B, C, ya. En el inciso A nos pide la distribución de la carga, ya. Entonces, como inciso B, también nos pide el índice de la carga del transformador más cargado, ¿ok? Y como inciso C nos pide la mayor potencia aparente que se puede entregar el banco de transformadores sin que ninguno de sus elementos se sobrecaliente. Muy bien, entonces para comenzar a resolver vamos a poner lo que es la solución respectiva para este problema, ¿ya? Entonces la primera parte que siempre hay que observar es con qué tipo de transformador estamos trabajando, para lo cual pues ya hemos visto que van a ser transformadores trifásicos, los 5, ¿no? Y la siguiente pues es cuánto o cuánta potencia se requiere o cuál es la potencia objetivo, ya, para llegar poniendo esos transformadores en paralelo. En este caso nos dice que esa potencia que se va a requerir pues va a ser para alimentar una carga con una potencia activa, ojo, activa, ya, de 200 kilowatts,
¿ya? Entonces lo que se va a requerir siempre debe ser en potencias aparentes, ¿ya? O sea, en unidades kilovolt ampere. ¿Por qué? Porque lo que nos va a entregar al analizar esto, pues acá incluso nos dice la mayor potencia aparente que se puede entregar el banco de transformadores sin ninguno de sus elementos que sobrecaliente, o en potencia aparente. Entonces, si nos está dando acá en orden o en potencia activa en kilowatts, o sea, esa carga que se va a llegar o se requiere con esa potencia, pues no, efectivamente nos tiene que dar acá algún tipo de relación para poder transformar, ¿no? Y tener lo que es ahora en potencia aparente requerida, ¿no? Entonces acá nos da el factor de potencia. Entonces lo primero que debemos de hacer es eso, ¿ya? Entonces partiendo de la potencia activa requerida, en este caso que va a ser este dato de acá, le voy a remarcar este dato de acá, ¿ya? Entonces, y su factor de potencia, acá está, lo voy a remarcar igual, es el factor de potencia que nos está entregando. Entonces vamos a calcular la potencia aparente requerida. Entonces acá vamos a poner que la potencia aparente requerida que queremos llegar, ¿ya? Ojo, esto es nuestro objetivo, ¿ya? Al conectar esos 5 transformadores, al querer conectar 5 transformadores en paralelo, ¿no? Muy bien, entonces la potencia aparente requerida seguramente para algún tipo de uso ya que se requiere, entonces pues podemos calcular con esta relación factor de potencia, pues va a ser igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, ¿no? De acá podemos indicar que la potencia aparente requerida, entonces lo que se va a requerir va a ser igual, simplemente despejando pues a esta relación, ¿no ve? Entonces de acá podemos decir que esto va a ser igual a la potencia activa, nos da de dato que es 2000 kilowatts, entonces 2000 por 10 a la 3 dividido entre el factor de potencia que es 0,8. De acá podemos decir que la potencia aparente requerida, en este caso yo lo voy a poner como la potencia total, ya que nosotros queremos, no, en este caso lo dejaré ahí nomás, ya no voy a poner nada. Entonces simplemente ese va a ser igual a lo que es 2500 kilovolt ampere. Entonces lo que se requiere al conectar esos transformadores en paralelo, pues se requiere alimentar o se quiere llegar a esta potencia, ya, y para ello pues seguramente como tenemos trabajos de menor potencia, buscamos conectar trabajos en paralelo con el fin de poder obtener esta potencia que nos está demandando esa carga, ¿no? Entonces pues lo que vamos a hacer es eso, ya, tratar de llegar al conectar esos transformadores en paralelo, pues llegar a esa carga. Pero pues para conectar en paralelo pues se requiere ciertas condiciones, ya. Entonces teniendo su potencia aparente que debe entregarse, tiene este de acá, ¿no? Muy bien, ahora para ello, ya, pues para encontrar la distribución de carga, primeramente vamos a analizar qué transformadores van a cumplir con las condiciones y qué transformadores no van a cumplir con esas condiciones. Entonces vamos a elegir eso, ya, ojo con eso, se tiene que siempre evaluar de esa manera, ya, cuando se requiere conectar en paralelo. Entonces para ello como bien dijimos, los 5 transformadores que se se debe verificar según sus datos proporcionados, ya, en este caso estas, las cuales que cumplan las condiciones para que estas se conecten en paralelo, ya, o si es que no cumplen, pues hay un margen de tolerancia y las cuales tienen que cumplir. Si no las cumplen, aunque no son iguales, pero si no cumplen, aún así lo que es el margen tolerable, ya, para que se conecte en paralelo, entonces se va a descartar. Entonces pues podemos indicar que esas condiciones, acá le voy a poner,
En este caso, pues como son trabajos trifásicos a las cuales estamos trabajando, pues se debe considerar tres condiciones sí o sí, ¿ya? Una de ellas, entonces acá vamos a poner lo que son las condiciones. Una de ellas, pues que tenga igual relación de transformación en vacío. A ver, recordar que la relación de transformación se obtiene cuando se hace un ensayo en vacío, seguramente. Entonces, pues tenemos esa condición. Entonces, la primera condición, pues que sea igual relación de transformación, ¿ya? O que tenga una tolerancia menor o igual a lo que es un valor que es si no me equivoco es 0,005, ya, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la primera condición es que A1 sea igual a A2 sea igual a A3, o sea la relación de transformación, y esta sea igual a todas, ¿no ve? Esa es la primera condición. O lo que es que tenga una tolerancia, un margen de tolerancia, acá la vamos a poner, o que sea, tenga un margen de tolerancia de 0,05, ¿ya? O sea, si está dentro de ese rango, si es menor a este rango o igual, entonces se puede conectar en lo que es la condición se puede cumplir, ¿ya? Ojo, ¿qué pasa si es distinto lo que es lo que es esas relaciones de transformación son distintas, y a la misma vez si son distintas superan ese margen de tolerancia que se tiene? Pues lo que va a pasar es que va a existir lo que se conoce como una corriente circulante, ya, las cuales pues no es conveniente, ya, porque una de ellas pues lo que va a hacer es que tenga muchas pérdidas, ya, a la hora de poder llegar a lo que es eso de acá, y la otra pues es que pues hayan sobrecalentamientos y todo ello, ¿no? Y que con lo ello pues dañen el trabajo, ¿ya? Entonces es la primera condición. Ahora la segunda condición pues será que la tensión de cortocircuito sean iguales entre todos los trabajos que se quieren conectar, o que tengan una tolerancia de un 10%. ¿A qué me refiero con eso? Que la tensión de cortocircuito 1 del trafo 1 sea igual a la tensión de cortocircuito 2, o sea igual a la tensión de cortocircuito 3, y así sucesivamente a los trabajos que queramos conectar, ¿ya? Entonces N. Y si no cumple eso, pues tiene que tener al menos una tolerancia, ya, una tolerancia, acá la estamos poniendo, de un 10% entre ellos, ya. Si es que aunque sean diferentes y no a la misma vez no tienen esta tolerancia, entonces el trabajo no cumple las condiciones y no se puede poner en paralelo, ya. Entonces la tercera condición, hasta acá, hasta estas dos primeras condiciones, pues se puede aplicar siempre y cuando el trabajo sea un transformador monofásico. En este caso, pues como son transformadores trifásicos, sí o sí requerimos de una condición más, ¿ya? Y la tercera condición, como es transformadores trifásicos, pues que estas sean igual, acá vamos a poner igual secuencia en secuencia de fase o grupo de conexiones. Grupo de conexiones. Entonces, y que también tengan los índices horarios, ¿no?, respectivos, que sean generalmente iguales, ¿ya? Entonces tenemos estas tres condiciones, ¿ya? Si cumplen estas tres condiciones, pues se puede conectar lo que es los trabajos en paralelo. Entonces vamos a analizar eso, ¿ya? Entonces, teniendo esas condiciones, entonces vamos a separar las que sí cumplen y las que no cumplen. Ahora sobre sus potencias, en este caso podemos ver acá, ¿no? Sus potencias nominales no se tienen ninguna condición para conectar, ¿ya? Entonces, eso es ¿por qué? Porque ya que estas potencias de acá, sus potencias nominales, van a estar ligadas a una tensión de cortocircuito, es decir, a estas, ¿ya? Y estas pues a la misma vez tienen su condición, ¿no?, a las cuales deben establecer, ¿no?, para la conexión en paralelo. Entonces, como están ligadas a su tensión de cortocircuito, entre
entre más mayor sea la diferencia, o sea la diferencia entre tensiones de cortocircuito, o sea que si van a superar al 10%, entonces sus potencias nominales de estos transformadores también van a ser distintas, o sea van a estar separadas, ¿ya? Entonces por esa misma razón los transformadores también pues van a tener diferencia entre sus tensiones de cortocircuito, ¿no ve? Entonces si esto es digamos acá 800 kilovolt ampere y acá sea 100 kilovolt ampere, entonces podemos ver que de 800 a 100 hay una gran diferencia. Entonces se puede ver eso en sus tensiones de cortocircuito, a eso me refiero, ¿ya? Y si se ve eso, pues hay que ver si es tolerable, ¿no? Si es tolerable y está en el margen de lo que se puede conectar, ¿ya? Entonces pues por esa misma razón no se evalúa tanto, o sea no se evalúa lo que es en sus condiciones a lo que son sus potencias nominales, sino directamente a lo que es sus tensiones de cortocircuito, porque van a estar ligadas a sus potencias de los mismos, de los transformadores, ¿ya? Entonces teniendo estas tres condiciones, pues nosotros vamos a identificar, ¿no? Y para ello pues vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Acá vamos a hacer esto. Entonces vamos a decir que primeramente vamos a analizar el trafo 1. El trafo 1 podemos ver que su relación de transformación es esto, 24,9 sobre 0,38 kilovoltios, ¿no? Acá el trafo 2 es el mismo, entonces acá se pueden conectar estos dos trafos en paralelo, ¿no? Porque tienen la misma relación de transformación. Ahora, acá el trafo 3 no tiene la misma relación de transformación, se puede ver acá, ¿no ve? No tiene esa misma relación, acá es distinta. Entonces acá es 24,9 y acá es en la tensión nominal del lado secundario es 0,22 kilovoltios. Entonces esto es distinto de acá, ¿no ve? Entonces a la misma vez son distintos. Entonces, su relación de transformación no es lo mismo, pero vamos a observar si está en el rango de lo tolerable, ¿ya? Entonces la tolerancia era de 0,05, menor o igual. Vamos a ver, ¿ya? Entonces el trafo 4 tampoco no habría ningún problema, se puede conectar, ¿no? Porque sus relaciones de transformación pues son las mismas. Entonces habrá que ver esto de acá, el trafo 3, pero lo que se ve, pues vamos a hacer eso, ¿ya? Pero lo que se ve, como está en orden de los kilovolt, entonces no va a cumplir, pero hay que ver, ¿ya? Y para ver eso, pues vamos a observar que el trafo 3, ¿ya? El trafo 3, pues para ver si cumplen o no, pues podemos aplicar la siguiente relación, ¿ya? Entonces la siguiente relación, vamos a decir que en valor absoluto va a ser la relación de transformación del trafo 3 menos la relación de transformación del trafo 1, porque vamos a comparar, ¿ya? Vamos a comparar entre el trafo 1 y el trafo 3, es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces dividido entre, acá la vamos a hacer entre el trafo 3 más el trafo 1 dividido entre 2. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a sacar acá la relación de transformación en esta parte. Acá la vamos a hacer la relación de transformación del trafo 3, que va a ser igual, y la relación de transformación del trafo 1. En el trafo 1, en el trafo 3, la relación de transformación pues es 24,9. Acá se lo vamos a poner 24,9 sobre 0,38. No, estoy mal, al revés. Entonces acá es 0,22. ¿Ok? Entonces, y el trafo 1 tiene la relación de transformación de 24,9 sobre 0,38. Si nosotros hacemos esta relación de transformación y vemos qué resultado tenemos, entonces pues vamos a ver eso, ¿no? Entonces, vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a calcular eso, ¿ya? Entonces pues hacemos que va a ser 24,9 dividido, en este caso pues va a ser esto, ¿no? 24,9 dividido entre 0,22, ¿ya? Y esto nos va a dar que va a ser igual a 113,1818, ¿ya? Entonces va a ser eso. Entonces 113, acá va a ser 113,1818. Esto va a ser la relación del trafo 3. Ahora del trafo 2, haciendo los cálculos respectivos, pues va a ser igual, el trafo 1 va a ser igual a 65,0
52,63. ok, entonces si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación, ojo, esta relación de transformación acá nos dice que tiene una condición de que sea menor o igual a 0,005, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces acá pues vamos a ver, reemplazando todo esto, esto va a ser 113,18 menos, en este caso pues va a ser igual a 65,5263 en valor absoluto, dividido entre lo que es 113,1818 menos más es, ¿no? 65,5263 dividido entre 2. Ahora veamos cuánto es todo esto, y esto pues nos sale que va a ser igual a 0,53. entonces, observando la condición que es esta y que es esta, podemos ver que esto no va a cumplir, ¿no? O sea, esto de acá 0,53 es mucho mayor que lo que nos está indicando, que esto debe ser, todo este cálculo debe ser menor o igual a este valor. Entonces, pues efectivamente acá, entonces lo que podemos decir, por tanto el trafo, ya, entonces el trafo, acá vamos a poner el trafo 3 se descarta, ya, no cumple lo que es ya para lo que es la conexión en paralelo, entonces se descarta. ok, entonces el trafo 3 ya nada que ver, entonces podemos remarcar ya esto de acá, si no cumple, basta que no cumpla una condición, entonces no va a cumplir ningún. ok, entonces el trafo 3 ya nada que ver. Ahora vamos a analizar, sigue, ahora vamos a analizar en la frecuencia. No, todos son iguales, no importa. Ahora en la potencia ya les he indicado, ¿no?, que está ligado a lo que es tensión de cortocircuito, ¿ya? En este caso, esto de acá, pues si nosotros multiplicamos, esto va a ser a qué, al 5%, nada más, ¿no? Al 5%. Ok, ahora lo que vamos a ver es estas relaciones. Nos dice que estas deben ser iguales en tensión de cortocircuito, pero en este caso podemos ver que son distintas, ¿ya? Entonces, estas como son distintas, pero a la misma vez, si cumplen lo que es la tolerancia del 10%, entonces es aceptable. Entonces, como podemos ver acá, pues tenemos 5,5%, acá tenemos 5%, 4,5%, 5%. Entonces, pues podemos ver que las tensiones de cortocircuito no están demasiado dispersas, ¿no? Entonces, de unas a otras. Entonces, y están dentro del 10%. En este caso, todas cumplen, ¿ya? Todas cumplen en este aspecto, con lo que es la tolerancia respectiva, ¿no?, aunque sean distintas. Entonces, acá pues el trafo 1, trafo 4 y trafo 5, el trafo 2 cumplen, ya, hasta acá, porque el trafo 3 ya nada que ver, ¿no ve? Sí, ya está descartado, ya. Entonces el trafo 3 nada que ver, pero hasta ahora pues el trafo 1, el 2, el 4 y el 5 están cumpliendo. Ahora vamos a pasar a lo que son la tercera condición, y la tercera condición era que tengan igual secuencia de fase o grupo de conexiones. Entonces vamos a ver, en este caso todas son del mismo tipo de conexión, ¿no? Delta estrella, delta estrella, delta estrella. En este caso podemos ver que acá ya tenemos delta delta, ¿ya? Entonces, incluso acá pues vamos a ver en la siguiente tabla que los voy a presentar cuáles y qué no se va a conectar y por qué, ¿ya? En este caso es el trafo 5, caso de acá ya estaría descartándose, ¿ya? Entonces lo que se puede ver es que vamos a utilizar esta pequeña tabla, ¿ya? En acá, para poder descartar o no esas relaciones. A ver dónde lo pongo, pues más o menos lo pondré, a ver acá, ya. En este caso pues vamos a tener esta relación. Acá nos dice que los transformadores más comunes, o sea los que habitualmente se utilizan más, entonces van a tener este tipo de grupo de conexión de transformadores trifásicos, ya. Acá tenemos el grupo, ya. También tenemos lo que es lo que son A, C, B, D, ¿no ve? Entonces pues este grupo, ya. Ahora lo que vamos a ver es que como la condición última, con lo que son igual secuencias de fase, observamos lo siguiente, ya, a través de esta tabla. Podemos ver que el trafo 1,
ya el trafo 1 en este caso, acá está el trafo 1 que tiene la misma conexión, en este caso la misma conexión, y todo esto cumple, y la misma conexión, y lo que es el índice horario podemos ver esto, ¿no ve? Se los voy a marcar acá. Este trafo de acá y este trafo son idénticos, ya son idénticos, tienen el mismo grupo. En este caso podemos ver que le pertenece a esto de acá, como son índice impar. Entonces acá pues vamos a llegar que está en el grupo D, ¿no ve? D. En este caso, pues como estos de acá están en el mismo grupo, también tienen el mismo índice horario, iguales, por tanto estos dos trafos tranquilamente van a ser puestas en paralelo. ¿Por qué? Porque podemos ver que están en el mismo grupo. Acá podemos ver en el mismo grupo, ¿no ve? El mismo tipo de conexión, tanto en el devanado primario, que es delta, en el devanado secundario estrella, y también tienen el mismo índice horario. Entonces, por tanto, como son idénticos, y justamente lo son, entonces estos dos trafos sí van a conectarse en paralelo tranquilamente. Ahora, veamos el siguiente caso, el trafo 2. El trafo 2 podemos ver que tiene el mismo grupo de conexión. En este caso, pues va a ser el grupo, en el grupo, ¿dónde está? En el grupo, en los impares, en el grupo C, ¿no ven? En el grupo C. Pero también el devanado primario tiene también delta, y a la misma vez estos trafos 1 y 4 también tenían delta, no se puede ver ahí. Entonces hasta ahí todo bien. También tiene estrella en el devanado secundario, y también tiene estrella acá y estrella acá. Hasta ahora sí se pueden conectar. Ahora lo que es diferente es el índice horario, que tiene acá 5, en acá tienen 11, ¿ya? Esos dos trafos, si bien sus índices no son iguales, pero tienen el mismo índice, que es impar. Entonces lo que se sabe al tener esta situación es que, como pertenecen al mismo grupo, que son de índices impares, es decir que el trafo el C y el D tienen el mismo índice impar, por tanto es posible conectarlos en paralelo, ¿ya? Es posible conectarse en paralelo, pero como son índices impares distintos, entonces el trafo 2, este trafo 2, para que se conecte en paralelo con el trafo 1 y el trafo 4, lo que se debe hacer físicamente es, se debe cambiar la conexión interna que va a tener esos trafos, ¿no ve? Entonces, pues si se cambia esa conexión del trafo 2, su conexión interna, y se lleva al mismo conexión a lo que es el trafo 1 y el trafo 4, entonces sí se puede conectar en paralelo. Por tanto, entonces el trafo 2 sí se puede conectar al trafo 4 y al trafo 1 en paralelo, pero el trafo 2 requiere una cierta condición todavía, ya que se tiene que cambiar sí o sí lo que es la conexión interna, ya la conexión interna del transformador, para que se conecten el trafo. Pero de que sí se puede conectar en paralelo, claro que se puede, ¿no ve? Pero el trafo 1 y el trafo 4 tranquilamente se van a conectar sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con el trafo 5? Ya, el trafo 5 podemos ver que es conexión delta, delta, devanado primario, delta, devanado secundario, delta, y el índice horario es 6, por tanto es par, ¿no ve? Entonces, ¿qué grupo pertenece? Pues pertenece a este grupo del B, ¿no ve? Entonces acá hay una cierta restricción, ¿ya? Nos dice que si un trafo tiene un grupo de conexión con índice impar y el otro tiene índice par, entonces esto negativamente no es posible poder conectar en paralelo, ¿ya? No importa si tú cambias lo que es la conexión interna o qué haces, pero no se va a poder, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque el grupo, en este caso, no sé si puedo marcar el grupo, del grupo de los índices pares, es decir, que en el grupo B, y con el grupo índice de los impares, con el grupo BD, en este caso que el B es par y el D es impar, como se puede ver acá, no se pueden conectar, ¿ya? No importa la que sea, pues no se va a poder conectar, ¿ya? Entonces, lo que sí se puede ver entonces haciendo todo esto
es que el trafo 5, como tiene el índice par, por tanto no se va a poder conectar y por tanto pues podemos descartar esto de acá, ¿ya? Entonces acá el trafo 5 no se va a conectar, ya, porque no va a cumplir lo que es la condición de igual secuencia de fase o grupo de conexiones, ¿ya? Entonces, pero el trafo 2, repito, el trafo 2 sí se puede conectar, pero haciendo lo que es el cambio de conexión interna, ¿no ve? Pero de que se puede hacer, claro que se puede hacer, ¿no? Pero el trafo 5 nada que ver, ¿ya? Entonces ya tenemos dos trafos, el trafo 3 y el trafo 5, que no van a cumplir. En este caso podemos poner esa situación, el trafo 5 se descarta. Muy bien. Entonces, si solamente se descartan dos trafos, entonces los que sí se van a poder conectar en paralelo para poder llegar a alimentar esa carga de lo que es la potencia requerida, en este caso la potencia aparente que se va a requerir de 2500 kVA, pues van a ser con estos tres trafos. Pero vamos a ver si se van a requerir o no todavía, ya cómo se van a comportar, porque ahora todavía no estamos viendo eso, solamente estamos descartando qué trafos sí se van a poder conectar en paralelo y qué trafos no. Entonces, analizando esas condiciones, pues ya hemos descartado dos trafos, ¿no?, para su conexión. Entonces ahora lo que vamos a ver es lo que nos está pidiendo, la distribución de cargas, ¿ya? Entonces acá, como ya tenemos los tres trafos seguros que se pueden conectar en paralelo, entonces pues vamos a ver cómo están distribuidos sus cargas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nos pide el inciso, pues la distribución de cargas, ¿ya? Y para ello, pues entonces esto lo vamos a ver con el fin de que si existe alguna sobrecarga, y cómo se van a comportar estos trafos que se van a conectar, ¿ya? Con ese fin nosotros vamos a hacer lo que es la distribución de cargas, ¿ya? Porque recordar que si bien son elegidos para formar un banco de trafos en paralelo, estos tres trafos de acá que hemos elegido, entonces pues, pero estas tres tienen diferentes tensiones de cortocircuito, acá podemos ver eso, ¿no ve? Pero como están dentro de lo tolerable, se dispuso a conectarlos, entonces pues vamos a disponer de conectar estos. Entonces pues sí o sí tenemos que hacer lo que es la distribución de cargas, ver qué tanto difieren, ¿no? Porque esto no está trabajando lo que es en las condiciones óptimas, ¿no? Si fuera las condiciones óptimas, pues sería que tendría que cumplir A1 sea igual, efectivamente igual, esto también sea igual y esto también sea igual. En ese caso, pues la distribución de cargas va a ser la misma que sus potencias nominales, pero en este caso, pues como en este caso hemos visto que las tensiones de cortocircuito son distintas, entonces sí o sí hay que ver cómo se están comportando, que tal vez hay una sobrecarga en un trafo o qué, ¿no? En este caso pues vamos a ver esa situación, ¿ya? ¿Cómo hacemos la distribución de cargas? Pues vamos a aplicar lo que es la ecuación que nos indica que la distribución de cargas pues va a ser igual a la sumatoria del trafo 1 a los n trafos que tengamos conectados, su potencia nominal, ya, de todas, dividido entre la sumatoria del número de trafos que tengamos, comenzando desde el 1 hasta lo que tengamos, hasta n trafos, pues la sumatoria de lo que es sobre la potencia aparente nominal dividido entre la tensión de cortocircuito, ya, de cada trafo, ¿ok? Este m me representa de cada trafo que tengamos, ¿ok? Y luego después lo vamos a multiplicar por la potencia nominal de cada trafo dividido entre la tensión de cortocircuito de cada trafo. En este caso, pues todo esto de acá se puede representar simplemente por una constante, ya, K. Entonces lo que viene a ser la ecuación podemos expresar de esta manera, que Sm simplemente va a ser igual a K por Snm dividido entre
UCCM, no habíamos indicado qué son. Entonces lo que vamos a encontrar es este K pues va a actuar para todas, ya, para todas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar primero este K? Pues acá hay una situación, ¿no ve? Entonces, como se quiere llegar a este objetivo, o sea, esto es nuestro objetivo de poder alimentar. Entonces, para poder alimentar una carga con una potencia de 2500 kilovolts ampere, entonces esto de acá pues vas a llegar a ese objetivo, tiene que llegar a ese objetivo, ya. Entonces esto de acá no vamos a hacer la sumatoria, directamente como nos está pidiendo llegar a ese objetivo, o sea que se debe alimentar esa carga, ya, es la potencia aparente requerida para lo que se está construyendo esta conexión de trabajos en paralelo. Entonces esto de acá pues va a ser este mismo, ya. Entonces acá lo que podemos decir es que SNM, ya, SMN, la sumatoria de todo esto del numerador, en este caso es eso todo, ¿no? Va a ser simplemente igual a SN total, ya. SN total yo lo he puesto porque es la potencia aparente requerida al cual se quiere alimentar, ya. Entonces acá pues simplemente esto va a ser igual a ¿cuánto? A 2500 kilovolt ampere. Ahora, acá hay una situación, ¿no? 2500 kilovolt ampere, y lo que nos está entregando, si sumamos lo que es esas tensiones o potencias, perdón, potencias nominales que tiene cada trabajo, 800 más 700 más 700, nos va a dar simplemente a llegar a una potencia nominal. En este caso solo anotaré aquecito. Entonces acá hay un dato medio curioso, ¿no? Entonces la potencia nominal total efectiva, ¿no?, del trafo que tiene por dato en placa, pues simplemente llega a ser de 2200 kilovolt ampere. Ojo con esto, ya. Acá lo que está pidiendo, como podemos ver, es una potencia aparente que se va a requerir esa carga, es de 2500 kilovolt ampere, pero acá hay una situación. Si sumas todo esto, lo que hemos elegido, los tres trabajos que se van a conectar en paralelo, solo llegan a tener 2200 kilovolt ampere. Entonces, ¿cómo vas a llegar acá? Pues, como es un ejercicio, simplemente a lo que yo veo, a lo que yo estoy viendo, es que pues si nosotros forzamos a que se conecte o que llegue a 2500 kilovolt ampere, o sea, esa carga, esos bancos de transformadores que se van a conectar en paralelo, pues lo que va a pasar más adelante es que todas esas trafo 1, trafo 2, trafo 4 que se van a conectar en paralelo se van a sobrecargar, ya. Eso va a pasar sí o sí, y eso lo vamos a ver en el ejercicio, ya. Entonces, si fuera esto al revés y esto fuera, digamos, lo que se requeriría, y esto es lo que es la potencia nominal efectiva, ya, la potencia nominal de placa, en este caso sumados todos estos daría esto, y esto sería lo que se requería. En este caso pues habría pues lo que es todavía alguna consideración, pero en este caso es algo ilógico, ¿no? 2200 kilovolt ampere, llegar a algo que ni siquiera puede llegar en sus potencias nominales. Entonces pues simplemente estaríamos como si estuviéramos forzando prácticamente el transformador, ¿no ve? Entonces eso es lo que vamos a analizar ahorita, ya. Pero veamos como un simple ejercicio, ¿no? Entonces en un simple ejercicio pues se tiene cualquier cosa, ¿no? Se puede hacer hasta maravillas, ¿no? Pero lo que va a pasar es sí o sí se va a forzar el transformador, todos los tres bancos, ¿ya? Se va a conectar porque ya sabemos que esto de acá requiere mayor a lo que puede entregar o a la que está fabricado para poder entregar en condiciones óptimas, ¿no? Entonces vamos a analizar eso. Muy bien, si bien tenemos acá esto de acá es lo que se quiere llegar y esto es lo que se tiene que poner acá, cuidado que reemplacen estos 2200 kilovolt ampere que eran de acá todas, entonces pues no pongan eso, ya, cuidado que se confundan con eso, porque acá nos está pidiendo que lleguemos a esto, se quiere conectar esa carga a este valor de potencia, ya. Entonces o requiere esa carga, este valor, entonces por eso estoy poniendo acá, ya. Muy bien, entonces ya tengo esto, parte de acá ya tengo todo. Voy a remarcar esto de acá,
ya tengo, acá está, ¿no ve? Ahora lo que voy a calcular es la parte del denominador. Entonces me dice que yo debo sumar todos los trabajos que tenga hasta n trabajos que pueda conectar. Entonces debo poner la potencia nominal que pueda entregar dividido entre la tensión de cortocircuito de cada trabajo. Entonces esto simplemente va a ser a qué, a la potencia nominal del trafo 1 dividido entre la tensión de cortocircuito del trafo 1 más la potencia nominal del trafo 2 dividido entre la tensión de cortocircuito del trafo 2 más la potencia nominal del trafo 4 dividido entre la tensión de cortocircuito del trafo 4. Entonces lo que podemos ver acá es que sumas de acá cuánto es la potencia nominal del trafo 1, es 800 kV ampere. Entonces acá pues simplemente va a ser 800 por 10 a la 3 dividido entre la tensión de cortocircuito del trafo 1, que va a ser el 5,5%, ¿no ve? Entonces 5,5 más, en este caso, la potencia nominal del trafo 2, en este caso va a ser igual a 700 kV ampere. Entonces va a ser 700 por 10 a la 3 dividido entre cuánto es la tensión de cortocircuito del trafo 2, es 5%, no es 0,05, pero transformado a porcentaje es 5%, ¿no? Eso hemos indicado al inicio. Entonces el trafo 2 es 5%. Entonces acá pues va a ser al 5% más entonces acá pues el trafo 4 pues va a ser tiene la potencia nominal de 700 y lo mismo, ¿no? Kilovolts ampere. Entonces acá pues vamos a hacer eso, ¿no? Más 700 por 10 a la 3 dividido entre 4,5 que era la tensión de cortocircuito. Entonces de acá podemos decir que la sumatoria de todo esto pues va a ser igual a ¿qué? A 441,0101 kilovolt ampere, ¿ya? Entonces lo que se quiere hacer es que K va a ser la división entre esto y esto que hemos calculado ahorita, ¿no ve? Entonces si hacemos esa división, pues K va a ser igual a 2500 kilovolt ampere dividido entre 441,0101 kilovolt ampere, y esto pues la constante pues va a salir igual a 5,688. Entonces pues la distribución de cargas con esto ya lo podemos obtener. Entonces podemos ver que para la carga 1 su distribución, o sea, lo que se va a poder ver es que entonces la distribución de cargas para S1 pues va a ser igual a K multiplicado por S1, la potencia nominal del trafo 1, ya que estamos analizando, dividido entre la tensión de cortocircuito de 1, y esto pues va a ser igual a 5,6688 multiplicado por la potencia nominal del trafo 1 en este caso pues va a ser igual a 800, ¿no? Kilovolt ampere. Entonces 800 por 10 a la 3 dividido entre 5,5%. Entonces de acá pues vamos a ver que el trafo 1, haciendo la distribución de cargas, pues vamos a ver que va a estar a 824,503 kilovolt ampere. Entonces tengo acá la primera distribución, ¿no?, de las cargas que nos va a tener, ¿no?, S1, ¿ya? Entonces de las tres cargas en paralelo. Ahora para S2 del trafo 2 pues simplemente va a ser la misma relación K, pero en este caso va a ser potencia nominal del trafo 2 dividido entre la tensión de cortocircuito del trafo 2, en este caso va a ser simplemente a estos valores, ¿no? Entonces ¿cuánto era? Pues era 700, ¿no? 700 por 10 a la 3 dividido entre 5,5
y esto nos va a dar que S2 va a ser igual a 793,632 kilovolt ampere, y tenemos acá este otro, ¿no? Y vamos a calcular para el último trabajo, que era el trabajo 4. Entonces va a ser la misma relación: potencia nominal del trabajo 4 dividido entre la tensión del cortocircuito, el trabajo 4, y esto va a ser, se mantiene constante para cada uno de ellos, y esto también era 700 por 10 a la 3 dividido entre 4,5, ¿no? Y todo esto pues daba que el trabajo 4 entonces va a ser igual a 881,813 kilovolt ampere. Muy bien, entonces eso sería el inciso A. No habíamos hecho la distribución de cargas efectivas, ya considerando todas estas situaciones, ¿no ve? Ya considerando que lo que es las condiciones a tomar en cuenta. En este caso la condición acá pues va a ser tranquilamente cumplida, ¿no ve? Esta parte de acá, porque todos son iguales. Acá lo que va a ser que cambia, ¿no ve? Aquí ya no va a ser efectiva, sino es, como son distintas pero también cumplen en lo que es la tolerancia. Entonces, pero ahora aquí lo que va a cambiar también es eso, ¿no? Entonces acá tenemos su distribución de carga, ¿ya? Y podemos ver acá, como les venía diciendo al inicio, cuando les he comentado antes de analizar esto, pues se puede ver eso, ¿no ve? Entonces podemos poner la potencia que va a trabajar ese trafo, ya al requerir llegar a tener lo que es esa potencia requerida de 2500 kilovolt ampere, podemos ver que todas pasan lo que es la potencia nominal. En este caso 824,553 kilovolt ampere sobrepasa, 793 sobrepasa, 881 sobrepasa. Entonces pues por esa razón, para poder llegar, estamos forzando, y que ahora los trabajos que hemos conectado en paralelo también se están forzando, y que estas pues trabajen e intenten de llegar. Obviamente esto no está bien, ¿no ve? Físicamente, porque pues lo que va a pasar es que el trabajo reduzca su vida útil y que pues se dañe más rápido cualquier componente por sobrecalentamiento y todas esas cosas, ¿no? Pero para ello, pues en este caso, pues para ver cuál de todas estas está más sobrecargado, ya, y es lo que nos está pidiendo el inciso, si no me equivoco, el inciso B, el índice de carga del trabajo más cargado. En este caso, pues simplemente pues hay que encontrar lo que es el índice de carga, ¿no ve? Entonces acá pues vamos a encontrar lo que es el índice de carga, ¿ya? Entonces el índice de carga pues nos va a servir para observar qué tanto existirá de sobrecarga respecto a lo que es su carga plena. En este caso su carga plena pues son nominal, ¿no? Son sus nominales: 800 kilovolt ampere, 700 kilovolt ampere, 700 kilovolt ampere, ¿no ve? ¿Qué tanto hay de diferencia? Eso es lo que nos va a indicar ya respecto a la carga plena. Ya la carga plena es una unidad, ¿no ve? Si sobrepasa de ese 1, pues ya está en sobrecarga, ¿no? Ese es el factor de carga o el índice de carga, eso nos va a indicar. Y es C, ¿no ve? Entonces pues podemos comprobar mediante la relación, ¿no ve? Entonces S sobre SC sobre S nominal. En este caso pues SC pues va a ser la carga del trabajo que ahorita está trabajando, ¿no ve? Y lo que es el SC pues SN pues va a ser la carga nominal a la que debe trabajar, ¿no ve? A lo máximo, ¿ya? Entonces pues vamos a calcular para el trafo 1, pues va a ser S1 dividido entre SN nominal 1. En este caso pues ¿cuánto era S1? Pues para mí era 824,553, ¿no ve? Entonces era 824,553 kVA dividido entre lo que es la nominal, que es 800 kVA. Haciendo cuentas, entonces podemos decir que el índice de carga del trafo 1,
que estaba conectado en paralelo y que está trabajando actualmente, entonces va a ser 1,0306. Y efectivamente se puede ver que el índice de carga supera a lo que es la carga plena. Por tanto, ya está. Si supera a la unidad, entonces vas a trabajando pues lo que es en sobrecarga, ¿no ve? Ahora podemos ver que el trafo 2, el índice de carga 2 va a ser igual a S2 dividido entre la potencia o la carga nominal del trafo 2. Entonces esto va a ser un valor, ¿cuánto era S2? Pues va a ser 793, algo, ¿no? 793,632. Ok, dividido entre lo que es 700 kilovolt ampere. Entonces lo que es la carga, o perdón, el índice de carga del trafo 2 va a ser igual, haciendo cuentas, pues va a ser 1,1337. ¿Ya? Ahora del trafo 4, el índice de carga del trafo 4 pues va a ser lo mismo, ¿no? S4, la carga en la cual está ahorita el trafo 4, lo que hemos encontrado con la distribución de cargas. Entonces 4, potencia en el trafo 4, dividido entre la potencia nominal del trafo 4, ¿no? En este caso del trafo 4 era 881,813, ¿no? Entonces 881,813 kVA dividido entre 700 igual, ¿no? 700 kVA. Entonces, por tanto, podemos decir que el índice de carga del trafo 4 pues va a ser igual a 1,2597. Ok, acá la pregunta del problema era ver el índice de carga de transformador más cargado. En este caso pues todos están más cargados, ¿no?, que lo que debería. Entonces está en sobrecarga, pero el que está muy cargado pues es el trafo 4, ¿no?, ya que su índice de carga es mucho mayor. Entonces lo que se ve es eso. Ahora, otra manera de poder observar qué trafo más o qué trafo se va a sobrecargar de una manera rápida de poder ver eso es mediante lo que es el dato de tensión de cortocircuito. En este caso, el dato de tensión de cortocircuito tenemos esto, ¿no? 5,5%, 5% y 4,5%. Ahora, ¿cómo yo puedo saber a través de los datos? ¿Ya? Entonces, teóricamente se puede observar, se puede apreciar o se puede identificar de esta manera, ¿no? Ya que el trafo más cargado siempre será el que tenga menor valor de tensión de cortocircuito. Eso quiero que entiendan, ¿no ve? Bajo este siguiente concepto o este concepto, entonces podemos ver que el que tiene menor tensión de cortocircuito es el trafo 4, y efectivamente el trafo 4 se sobrecarga más, ¿no ve?, que los demás. Entonces, pues tranquilamente, ya viendo cuál de estas de acá de tensiones de cortocircuito tiene menor, entonces ya puedo ver cuál de ellas se va a sobrecargar, ¿no?, más que los otros. Entonces, y efectivamente se pudo comprobar acá, ¿no ve? Entonces ahí está. Ok, muy bien, entonces sería la respuesta al inciso B. Ahora, la mayor potencia aparente que se puede entregar al banco de transformadores sin que ninguno de sus elementos sobrecaliente. Ok, ahora acá hay una situación, como bien les decía. Si bien esos trafos, sabiendo que sus potencias nominales son menores a los que incluso a los que quiere llegar, ya, entonces ya hemos indicado que esos trafos pues van a operar directamente, como les he mencionado a inicios, directamente van, si quieren llegar a esto, pues van a tener que trabajar forzadamente, ¿no? O sea, que van a llegar a pasar a ser sobrecarga, ¿no? Acá hay una pregunta medio, un poquito, no sé, ya, pero lo que yo pienso, mi criterio, es que sí, que sin uno de sobrecaliente podría ser un método, ¿no ve? Un método, lo que se conoce como racionamiento de las cargas, ya, porque de alguna manera u otra, pues todas están en sobrecarga, ya, todas se van a calentar, ya, pero cuando se va a hacer el racionamiento de las cargas, ya,
Entonces lo que va a pasar es que vamos a hacer que todos esos transformadores, tanto el trafo 1, trafo 2, trafo 4, van a bajar lo que es sus tensiones a las cuales están trabajando. O sea, lo que va a pasar es que estas pues van a disminuir lo que es para poder cuidar esos trafos, pues van a disminuir lo que es la potencia, ¿ya? Y al disminuir la potencia, pues lo que va a pasar es que también la potencia que de entre todas van a entregar, pues va a ser menor a la que se quiere llegar, ¿ya? Es una de ellas, ya es un método que se puede hacer para que no entren en sobrecarga y no se sobrecaliente, ya podríamos racionar las cargas, ya, pero ya sabemos que al racionar pues vamos a perder lo que es eh, la potencia, no va a ser menor a lo que se quiere llegar, siempre va a pasar eso. Ahora, como hemos dicho que va a ser forzada los tres para tener menos pérdida, o sea, para tener menos pérdida, sí o sí, pues tendría que trabajar estos trabajos, como podemos ver. Si van a trabajar a carga, lo que es a plena carga, esto de acá del trabajo 1 pues va a trabajar en su potencia nominal, 800, 700, 700. Sumados estos nos daba 2200 kilovolt ampere, ¿no ve? Eso nos va a dar. Pero eso sí trabajan siempre a plena carga. Pero como podemos ver, pues medio que es un poquito difícil que trabajen todas a plena carga, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos lo que es estas condiciones, ¿no ve? Estas condiciones, estas de acá, como no cumplen estas condiciones, pues lo que va a pasar es que, pues, un poquito bajen o suban o se sobrecarguen, dependiendo, ¿no? Dependiendo lo que también lo que es el tensión de cortocircuito, ¿ya? Entonces, lo que sí se debería hacer, o sea, prácticamente, pues es que todas se trabajen a índice de carga 1, ¿no ve? Todas, para que tengan 800, 700, 700 y me den lo más cercano posible a lo que se está requiriendo a 2500, porque si trabajamos como a plena carga a C1, pues esto va a ser igual a 800, 700, 700 sumados, pues me va a dar 2200 kilovolts, y lo que me va a faltar, pues eso, pues para llegar a esto, pues va a ser simplemente menor, ¿no ve? Entonces pues va a ser simplemente a un valor de 300 kilovolt ampere, ¿no ve? Que voy a perder para poder llegar a eso. Pero si yo voy a hacer digamos el racionamiento de las cargas haciendo el método que voy a hacer ahora, pues voy a perder mucho más, ya, y vamos a ver eso, ya. Entonces pues como acá simplemente me dice la mayor potencia aparente que se puede entregar al banco de transformadores sin que ninguno de sus elementos sobrecaliente, entonces directamente yo voy a hacer este trabajo ya, ¿sí? Entonces voy a racionar, entonces simplemente voy a hacer esto. En acá lo que voy a hacer es que la condición del trabajo más cargado, en este caso va a ser el trabajo 4, trabaje directamente en plena carga, ¿ya? Entonces si nosotros hacemos que el trabajo 4 trabaja en plena carga, es decir que el índice de carga del trabajo 4 va a ser 1. Entonces si el índice de carga del trabajo 4 es 1, entonces lo que va a pasar es que en el transformador 4 la potencia aparente actual, o lo que se va a transformar, pues va a ser igual a la potencia nominal, ya, 700 kilovolt ampere. Ok, entonces teniendo estas condiciones, pues yo voy a hacer el racionamiento de cargas. Pues para ello pues voy a aplicar la siguiente ecuación. Se tiene que, para poder racionar lo que es cuando se trabaja en paralelo, lo que es va a ser igual a esta relación, ya, va a ser igual en este caso es 1. Ok, entonces entre más trabajos tengamos, pues podemos racionar, ¿no ve? Entonces así mediante esta ecuación igualar, ¿ya? Ahora, la condición era que esto de acá, C4, ya el índice de carga 4 del trabajo 4 sea 1, ¿no ve? Para que
pues porque estamos eligiendo el trabajo que está sobrecargándose mayor, ¿no ves? Si elegimos el trabajo que está sobrecargándose mayor, pues todas estas por condición pues van a bajar y pues seguramente sus potencias van a bajar también, ¿ya? Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente haciendo relación entre el trabajo que nosotros vamos a condicionar, en este caso el trabajo 4, y relacionando con uno y luego después con el otro, ¿ya? Entonces haciendo esa situación pues vamos a decir que haciendo la relación vamos a decir que el trabajo 4 vamos a relacionar, acá vamos a poner con el trabajo 1, ok. Si nosotros relacionamos esto de acá, nosotros en este caso esto ya sabemos que va a ser 1, ¿no ve? Porque estamos haciendo la condición de esto, ¿no ve? Entonces si esto va a ser 1, pues simplemente podemos decir que en este caso pues va a ser igual a lo que es UCC4, tensión de cortocircuito del trabajo 4, C1, ahí, ¿no? Tensión de cortocircuito del trabajo 1. Ahora, sabemos que el índice de carga viene a estar dado por esta relación. Va a ser igual a S1 dividido entre S nominal 1, ¿no ve? Eso viene a ser la relación de acá, ¿no? De esta relación, ¿no ve? Entonces, ahí está. Reemplazando, pues vamos a tener esta situación, ¿no ve? Va a ser igual a S1 nominal y la tensión de cortocircuito 1 del trabajo 1, ¿ok? Porque estamos relacionando entre 4 y 1, ojo, ¿no? De ahí despejando, lo que voy a querer es esto de acá, porque esto va a ser la nueva carga que va a conllevar, ¿ya? Para poder operar. ¿Entendido? Ya, entonces este S1 que va a ser la nueva potencia o la carga del trafo, la nueva carga del trafo, pues esto lo voy a llamar S1' para diferenciar de lo que era anteriormente de las ¿no? de las cargas anteriores del trafo, ¿no ve? S1, S2, S4, las que estaban sobrecargadas, porque estamos tratando con el racionamiento, ya con esta relación y todo esto del racionamiento, pues que no trabajen en sobrecarga, ¿no? Entonces ahí tenemos, despejando, entonces vamos a decir que S1' va a ser igual simplemente a, haciendo esto va a ir a multiplicar, entonces pues va a ser S nominal 1 multiplicado por tensión de cortocircuito del trabajo 4 dividido entre la tensión de cortocircuito del trabajo 1. Entonces de acá podemos decir que S1' reemplazando este S nominal era para nosotros, era 800 kilovolt ampere, ¿no ve? Entonces reemplazando, pues acá tenemos 800 kilovolt ampere. En este caso no voy a poner esto, directamente lo voy a poner por 10 ya, por 10 a la 3 multiplicado por tensión de cortocircuito del trafo 4 era 4,5%, ¿no? Es lo que estamos viendo acá. Trafo 4 es 4,5%, ¿no? Reemplazando, pues va a ser igual a 4,5 dividido entre la tensión de cortocircuito del trafo 1. Del trafo 1 era 5,5%, ¿no ve? Entonces 5,5%. Ok. Haciendo esta cuenta, pues nos va a dar que S1' que nosotros vamos a calcular, entonces a través de la condición que ya hemos puesto para el racionamiento, entonces pues va a ser igual a lo que es S1, pues va a ser a 654,545 kilovolt ampere. Ahí tenemos, ¿no ve? Es el nuevo, ¿ya? Ahora lo que podemos ver es que S1 no pasa lo que es la tensión nominal, que era, ¿cuánto era? 800, ¿no ve? 800. Entonces lo que va a hacer es que baje, y baja harto, ¿no ve? Y baja harto, ¿no? Haciendo que la condición esté a 1, ¿ya?
Entonces tenemos esto, ¿ya? Muy bien. Entonces la otra situación es la siguiente, ¿ya? Vamos a decir que como ya hemos hecho el procedimiento y todo esto debe hacer la misma comparación entre S1 y S4, trabajo 1, trabajo 4, en este caso ahora voy a comparar lo que es el trabajo 4 y el trabajo 2, ¿no ve? O sea, este trabajo era antes con esto, ahora lo que voy a hacer el trabajo 4 con el trabajo 2, ¿ya? Entonces, haciendo esa misma relación, pues voy a decir que el trabajo 2' pues va a ser igual simplemente a S nominal del trabajo 2 multiplicando por la tensión de cortocircuito del trabajo 4 dividido entre la tensión de cortocircuito del trabajo 2, en este caso sería, ¿no? Y haciendo cuentas, vamos a decir que el trabajo 1 va a ser simplemente igual a cuánto era la tensión o la potencia nominal del trabajo 2, en este caso era, si no me equivoco, 700. Vamos a revisar. Sí, 700, no del trabajo 2, 700 kilovolt ampere. Entonces, acá vamos a hacer eso. 700 por 10 a la 3 multiplicado entre la tensión de cortocircuito del trabajo 4 dividido entre la tensión de cortocircuito del trabajo 2, que era 5%, si no me equivoco. Sí, 5%, ¿no? Del trabajo 2. Entonces, ahí está, ¿no? El 5%. Entonces vamos a decir que el trabajo 2', pues haciendo cuentas, nos va a dar que va a ser 630 kilovolt ampere. Entonces, ahora el último trafo, que va a ser el trafo 4, su potencia con la que debe trabajar, pues como hemos establecido que va a ser a carga plena o a plena carga, entonces pues simplemente 700 kilovolt ampere, ¿no? Y tenemos ahí las nuevas cargas, ¿no? De los nuevos valores de carga del trafo, ¿no? Comparado con esas que estaban sobrecargados de acá, ¿no? Y estas no, ¿ya? Entonces, si nosotros sumamos todo esto, eso va a ser lo que nos está pidiendo acá prácticamente, ¿no? La mayor potencia aparente que puede entregar el banco de transformadores sin que ninguno se sobrecaliente. Y efectivamente estas ninguno se va a sobrecalentar porque no van a estar sobrecargados, ¿no ve? Entonces si sumamos eso, eso va a ser la potencia máxima que nos van a poder entregar. Entonces la potencia en total, vamos a decir, ya, prima, que nos va a poder brindar, pues simplemente va a ser la suma de 1' más la suma de S2' más suma de S4 del trabajo 4'. Haciendo cuentas, simplemente va a ser igual a 654, en este caso sería 545 más 630 más 700, esto en el orden de los kilovolts ampere, y haciendo la suma respectiva, lo que sí nos va a poder entregar pues va a ser de la potencia aparente de 1984,545 kilovolt ampere. Entonces acá tenemos resuelto el último inciso C. Ahora, como podemos ver, si hacemos el racionamiento, pues vamos a perder harto, no vamos a llegar a ninguna manera, ¿no? De ninguna manera vamos a llegar a lo que se requiere. 2500 kilovolts es demasiado comparado con la diferencia, o sea, la diferencia es demasiado con esto, ¿ya? 500 está pidiendo. Entonces, de todas maneras, acá ya les he previsto eso, ¿no ve? Porque de todas maneras, y es ni siquiera su potencia nominal de los trafos, tres trafos que se van a conectar, su potencia nominal llegan a lo que se requiere esto, pues necesariamente van a sobrecargarse, sí o sí, para poder al menos llegar. Si nosotros sumamos todo esto de acá, si sumamos estos de acá, pues van a llegar más o menos aproximados a esto, ¿ya? O sea, más o menos más cerca ya que todas estas de acá. Pero esas, si nosotros sumamos, si van a llegar a lo que se está requiriendo esa carga, pero van a llegar sobrecargados. Y si van a llegar sobrecargados, pues tengan en cuenta que los trabajos se van a dañar, ¿ya?
Por tanto, lo que es conveniente es hacer esto, pues que vamos a sufrir muchas situaciones que no se va a llegar. El racionamiento la diferencia es mucha. Entonces la otra situación es que se busque otras alternativas, ¿no ve? O sea, de no poder racionar. Entonces los transformadores en paralelo se busquen que estas tengan un poquito de mayor potencia, ya que estas tal vez se eleven en el trabajo 2, tal vez sea de 800 kilovolts, y tal vez el trabajo 3 también sea de 800 kilovolts, ¿ya? Y que estas sean iguales y que sus tensiones de cortocircuito sean lo más próximo posibles, ¿ya? Entonces, haciendo eso, pues buscar otro transformador que nos llegue a esto, o simplemente pues poner algún tipo de, no sé, de un reactor, ya, para poder compensar. Pero haciendo lo que hemos realizado, pues podemos ver que se pierde harto. O la otra situación es que le estaba comentando, es que todas trabajan en a carga plena, o sea, a índice de carga igual a 1, todas, ¿no? Entonces pues igual se va a acercar, va a tener menos diferencia, ¿no ve? Entre lo que se quiere y lo que se va a obtener, ¿ya? Entonces sería la respuesta a el funcionamiento en paralelo de los transformadores. Pero mucho ojo con eso, ¿no? Con las condiciones que hay que tener en cuenta, porque no es simplemente conectar y ya, ¿no ve? Porque puede haber variaciones, como podemos ver, hemos visto acá, ¿no ve? En estas situaciones, ¿no? Muy bien, entonces espero que les haya servido el video y hasta pronto.